buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas, Enrique. ¿Cómo estás, Belén? Empezando semana, muchísimos temas y seguimos con la telenovela Luis Carlos Vega Pámanes. Hoy tuvo distintos episodios que se abonan a lo que ya terminamos de platicar el viernes. Hay que recordar que el viernes transmitimos una entrevista especial en exclusiva con Enrique Alfaro de este tema en particular y analizamos todos los engranajes, más bien, Belén, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista judicial, con Alfonso Partida, ex consejero de la Judicatura, pero hoy se agregan episodios y yo creo, Belén, que episodios que no sé qué opines, pero que confunden un poquito más pues todos los elementos que integran este caso, ¿no? Sí, bueno, originalmente se había convocado a los medios para una conferencia de prensa, lo cual pues no ocurrió así exactamente. Fue la lectura de un comunicado, no hubo oportunidad de que los compañeros reporteros realizaran preguntas a Vega Pámanes y bueno, prácticamente lo que ya había dicho, ¿no? Enrique, él se deslinda de haber participado en cualquier delito, es decir, de haber intercedido por esos presuntos delincuentes para que fueran liberados, según se entiende en este audio que ha circulado ya ampliamente por el internet. Y Enrique, te planteaba a mí algo que me llama poderosamente la atención y que ocurrió esta tarde durante este mensaje, es que dice el señor Vega Pámanes que de acuerdo al resultado del peritaje, este audio que se difundió está alterado o está editado. La pregunta es, si este peritaje lo mandó a hacer él por su cuenta ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo cual no especificó, o si se trata del mismo peritaje que ordenó la Fiscalía dentro de la investigación que se sigue. Si es así, la pregunta es, ¿cómo es que Vega Pámanes conoce antes que la opinión pública o que la Fiscalía lo dé a conocer el resultado de este dictamen? Pues sí, digo, habrá que saber qué pasó, si la Fiscalía le permitió, digamos, mostrar este dictamen, no lo sé. Yo creo que lo que dice en el dictamen es que el audio fue editado, que la grabación fue editada, pero hay que recordar que el audio sobre el que se hace estos peritajes es el audio, pues por supuesto ya editado, es decir, no es el original, era obvio que estaba editado. Suponemos que la conversación fue mucho más larga, que la conversación había tenido pues, otros entresijos, otro tipo de frases, era normal si está editado o no, pero creo que lo que no hace Vega Pámanes es responder el centro del asunto, el centro por el cual nos genera dudas, que es qué hace el presidente del Supremo Tribunal de Justicia llamándole a un comisario de la zona metropolitana de Guadalajara para decirle que por favor no lleve a calle 14, a base 14 de la Fiscalía, no lleve a dos presuntos delincuentes. Eso no lo responde Vega Pámanes. Claro. Dice, ¿lo editaron? Pues sí, el medio tiene que meterle mano para mostrar una parte, no mostrar otra. También, si te fijas en la grabación, hay unas partes en donde el medio también trata de proteger su información. Es decir, era normal que el audio estuviera editado. Lo que él dice es que en parte de la grabación lo que hacen es quitarle frases contundentes que ayudarían a que la opinión pública se diera cuenta que él no hizo nada ilegal al intervenir en este caso. Es decir, lo que él quiere decir es, mira, lo que ustedes no escuchen, lo que está editado, es lo que me puede exonerar a mí. Es, digamos, con su argumento. Bueno, híjole, se la ha pasado mintiendo desde que inició este caso. Pues mira, que se aviente una más. Hijo, es que es muy complicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, es muy complicado creer que él llamó simplemente para decir, trata bien a estos presuntos delincuentes. Porque aparte él dice, y lo platicamos desde el viernes, él dice, yo llamé para proteger el debido proceso. ¿Y por qué en toda la conversación no habla nunca del debido proceso? Nunca. Nunca, exacto. Nunca habla del debido proceso, nunca le dice, oye, por favor, deje de dar vueltas, ya, por favor, preséntalo ante la PGR o preséntalo ante la Fiscalía. E incluso si lo hubiera hecho, Belén, si hubiera dicho, por favor, respeta sus derechos humanos, por favor, respeta su debido proceso, aún así estaría entrando en una irregularidad, porque eso no le toca al presidente otro poder. Claro. Es un poder, el Supremo, el Poder Judicial, interviniendo en otro, que es el Ejecutivo, que son los municipios. Es decir, totalmente reprobable la actuación, más allá de si habló para pedirle que lo llevara a misa o a confesarse, más allá de eso, no tiene ningún sentido que haga una llamada de estas características. No, y además, bueno, ¿por qué hacer esta llamada, no? O ahí está el asunto. Para interceder por todos. Y después le preguntas, señor Vega Pámanes, ¿cuántas veces usted ha intercedido? Claro. Si le preocupa tanto el debido proceso de todos los detenidos, ¿cuántas veces te dice, no, pues fue la primera? Entonces, pues claro, que es para echarle y hacerle el favor a un cuate que le marcó y le dijo, oye, fíjate que está este problema, ¿crees que me puedas ayudar a pues, facilitar las cosas, que no se compliquen? Y pum, le echó la llamada. Sí, porque otra cosa hubiera sido que si realmente el señor Vega Pámanes estaba interesado en que se respetara el debido proceso, pues lo dices en un acto público, en un discurso público y de manera generalizada. ¿Cuántas llamadas tendría que ser al día para eso?
Claro. A todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y cuántos detenidos, no? Yo creo que lo más fácil para Vega Pámanes, lo hemos dicho desde el principio, es que dé un paso al costado. Puede perfectamente hacerlo, renunciar, poner su cargo a disposición del Pleno de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, dar un paso al costado y decir que me investiguen a fondo, y cuando digan que soy inocente, regreso a mi cargo y con la exoneración de haber puesto de alguna forma mi cargo a disposición del resto de los magistrados. Porque lo platicábamos, Belén. ¿Quién le va a creer? Imagínate si mañana un juez dice Luis Carlos Vega Pámanes es inocente de cualquier acusación de influyentismo, de abuso de autoridad, de lo que sea. ¿Quién le va a creer? Claro. Si al final el que lo está juzgando es un subordinado suyo al interior del Supremo Tribunal de Justicia y al interior del Poder Judicial. Es decir, creo que incluso a él lo que le conviene es dar un paso al costado para que sea creíble su proceso. Si sigue en el cargo, no va a ser creíble su proceso. Totalmente de acuerdo. Agregar nada más, Enrique, en este caso, que otro grupo de abogados también ha iniciado una solicitud de juicio político en contra de Vega Pámanes. Y por cierto, hoy empezó a comparecer ante el Ministerio Público y se reservó su derecho a no declarar, una de las atribuciones, uno de los derechos que existen en el nuevo sistema penal acusatorio, que es aguardar silencio, como lo conocemos en todas las películas de Hollywood, que es... Me apelo a mi derecho en Estados Unidos, es una enmienda, es decir, guardó silencio. Otra cosa que creo que le mete ruido. ¿Por qué? Claro. No, él perfectamente podría dar su explicación, perfectamente podría comparecer y decir por qué lo hizo, dar sus razones. Guarda silencio pensando en que tal vez ahorita sus palabras lo meten en más problemas de lo que le ayudan, ¿no? Que de hecho un poco por ahí también fue la razón por la cual no respondió, no accedió a responder a las preguntas de los reporteros, ¿no? Yo creo que si no vas a permitir preguntas en una rueda de prensa, pues manda un boletín. Claro. Digo, ¿para qué haces que se vayan los reporteros a la fuente? Sí. Pues ¿para qué, no? Mucha molestia aparte de los compañeros que por cierto lo estuvieron ahí esperando y bueno, pues no tuvieron oportunidad de realizar ninguna pregunta. Bueno, pues ahí está el caso, seguramente habrá muchos más capítulos que agregar, veremos en qué termina esta historia. Y hablando de otros capítulos, Belén, sigue hoy estamos en asuntos de telenovelas, sigue el tema de Javier Duarte, ¿no? Hijo, otra historia. Otro de los asuntos que pues, prácticamente trae en debate público a este país, que tiene que ver con Javier Duarte. Pues ¿dónde está? ¿Dónde está Javier Duarte? ¿Qué pasó con el exgobernador de Veracruz? Hay distintas versiones en torno a su paradero. El PRI, ustedes lo saben, le suspendió los derechos políticos, aunque no lo expulsó. Y pues creo que todo esto, incluso también el caso de Guillermo Padres en Sonora y lo que está sucediendo en el PAN, que también lo llamó a comparecer en los siguientes días, no creo que vaya, está fugado, pero lo interesante, Belén, es reflexionar sobre lo que está sucediendo con los gobernadores y hacernos desde mi punto de vista 3 preguntas elementales. 1, ¿crees que realmente los partidos políticos están tomándose en serio esta idea de combatir la corrupción al interior de sus filas o es, digamos, una cortina mediática? Decir, vámonos por los más aparentes, por los más simbólicos, pero en realidad, pues, en términos de compromiso con el combate a la corrupción, pues habría muy poco, ¿no? Eso por un lado. Segundo, estamos viviendo otra vez en un escenario de justicia selectiva. Es decir, ¿por qué no se comenzó un proceso de estas características y se abrieron investigaciones cuando estaban en el cargo estos 2 gobernadores? Claro. ¿Por qué cuando empieza su poder a declinar, cuando su sexenio empieza a acabar, empiezan estos procesos contra estos 2 gobernadores que son aparte icónicos? Y la tercera, ¿qué debemos de hacer? Y esto creo que es la pregunta en esencia estructural para corregir este sistema que lo que hace es generar gobernadores corruptos. Es la realidad. Claro. Desde la transición, desde que empezó a haber descentralización en este país, lo que nos ha sucedido es eso, que los gobernadores se empoderaron, los gobernadores empezaron a tener muchas más atribuciones y sin embargo todas esas atribuciones no han sido acompañadas de rendición de cuentas, de transparencia que nos permita realmente tener gobernadores pulcros y gobernadores que respondan al mandato popular. Creo que esta es la esencia. ¿Cómo le hacemos para que nuestro sistema federal funcione y funcione adecuadamente, ¿no? Oye, Enrique, pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí en Jalisco tenemos nuestro propio caso, la serie de acusaciones que hay contra el exgobernador Emilio González Márquez, la promesa que hizo el gobierno en turno, que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval, de esclarecer todas estas denuncias e investigar a fondo la administración de Emilio González, y hasta ahorita no ha pasado nada. Y es que fíjate, recuerdo perfectamente que en campaña, y poco antes de la campaña de 2012, Aristóteles Sandoval, su equipo de trabajo, algunos alcaldes que lo acompañaban, hablaban de saqueos y de robos por todos lados, ¿no?
Hay que acordarnos de la Ciudad Judicial, lo que sucedió con todo ese proceso, Chalacatepec, los Juegos Panamericanos, distintos proyectos también vinculados a pensiones que habían generado muchísimas dudas. Y bueno, comenzó la administración con algunas denuncias, particularmente en su momento del Contralor de Bañuelos Guardado. Que ya no está. Que ya no está, por cierto, en su cargo. Y hablaba de irregularidades por miles y miles de millones de pesos. Cada semana salía a conferencia de prensa y le seguía sumando. Y sin embargo, me tocó hace algunos días platicar con el gobernador del estado y lo que dice es que, pues sí, hay muchas irregularidades, pues sí hay muchos temas que huelen feo, pero no lo podemos comprobar. Es decir, y ahí creo que se genera una cierta frustración, porque los políticos utilizan estos temas para ganar votos, utilizan estos temas para ganar rentabilidad electoral y realmente no tienen los casos atados. Claro. Por lo tanto, esta idea de que la alternancia en el poder nos va a permitir que se juzgue lo que sucedió en el pasado, no está pasando. Claro que no. Otro caso, Guadalajara. Guadalajara también hubo toda una campaña de Movimiento Ciudadano en 2015 para decir, miren la administración tan corrupta de Ramiro Hernández en Guadalajara, y recordar el caso de Elisa Ayón, por cierto, hablando de patrones, ¿no? que ahorita está muy el asunto en boga. Sí. Pero también lo mismo, cuando le preguntan a Enrique Alfaro qué ha pasado, pues dice, yo metí las denuncias, pero la Fiscalía no quiere actuar. Entonces creo que estamos en un momento en el cual es importante revisar todo este modelo y es importante, retomando la tercera pregunta que hacíamos, pensar muy bien el sistema federal que queremos. Esta idea de tener a gobernadores opulentos, virreyes, que controlan sus estados, que prácticamente controlan los tres poderes, y lo hemos visto en Jalisco con muchísima naturalidad, creo que nos lleva a un escenario en el cual es muy complicado que exista transparencia y rendición de cuentas como es adecuado, ¿no? Y además, bueno, realmente, como lo planteabas al inicio, realmente el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere ir a fondo contra estos gobernadores o exgobernadores que han incurrido en prácticas ilegales. No lo sé, porque yo creo que es selectivo. El caso específico de Javier Duarte, pues fue como muy anunciado, ¿no? Fue como decirle, ¿sabes qué? Te abrimos la puerta, tienes 15 minutos para correr. Sí. Y después de esos 15 minutos vamos por ti, ¿no? Exacto, no vamos a contar hasta 10. Vamos a contar hasta 10 para que salgas corriendo y luego hacemos como que vamos y te ahí está Borge, ¿no? Claro. Está el caso del otro Duarte, de César Duarte, ¿no? En Chihuahua. A mí me parece que Javier Duarte se convirtió, y totalmente ganado, en un ícono de la corrupción. Y me parece más un caso de justicia selectiva que realmente una cruzada presidencial, una cruzada de los partidos políticos para ir en contra de los gobernadores corruptos. Me parece que es más el decir, miren, aquí está, ¿no? Claro. Una señal, pero que en términos estructurales y en términos de fondo dudo que realmente sea un cambio en esta idea de que los partidos políticos toleran la impunidad y toleran la corrupción. Y ¿no? Lo lamentable de Enrique sería que en caso de que realmente vayan a fondo con estos personajes que ya hemos mencionado, que tenga como intención solamente el proceso electoral del 2018. Es decir, que detrás no haya realmente una intención de acabar con la corrupción y con esas prácticas de los gobernantes, y que solamente se estén haciendo estas llamaradas de petate de cara al proceso del 2018. Oye, si la presidencia está cuestionada, ¿no? Por el asunto de la Casa Blanca y todo lo demás, que para la gente sea creíble que estás comenzando una cruzada de combate a la corrupción, pues sí me parece un poquito pues ingenuo, ¿no? Pensar que la gente se lo va a creer. Claro. Pero bueno. Vamos a la pausa, Enrique. Regresamos con todo un tema también muy interesante. No se vayan. El Congreso del Estado tiene hasta el último día de este mes para emitir la convocatoria para renovar al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. La renovación ha generado mucho debate entre organizaciones de la sociedad civil y el Congreso del Estado. Distintos activistas se han comprometido con la causa y han promovido distintos perfiles para recuperar la credibilidad de una institución fundamental para la vida política de Jalisco. Incluso, la semana pasada en las mesas de diálogo organizadas entre el Congreso y sociedad civil, se propuso que el auditor presentara su 3 de 3. Esta noche en Perspectivas discutimos sobre el futuro de la auditoría a pocos días de una de las decisiones más importantes de su historia. Seguimos con temas polémicos, Belén. Totalmente. Y tenemos invitados de lujo, ¿no? Para hablar sobre Primero saludamos a Hugo René Ruiz Esparza, él es diputado local del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Muy buenas noches, muchísimas gracias, un placer, un saludo a todos los televidentes. Me gusto, Chacón, un habitual ya aquí con nosotros. Quisiéramos que fuera ya más habitual todavía. Es más o menos habitual, ¿no? Augusto, ¿cómo estás? Enrique, buenas noches, Belén, buenas noches, Hugo René, mucho gusto estar con ustedes. Platiquemos sobre el auditor, un asunto que lleva en la palestra, en el debate público, al menos unos 5 o 6 años de forma muy clara y con muchas polémicas. Y preguntarte, Hugo René, con todo este debate, ¿qué perfil debe tener el nuevo auditor? Y también que nos platiques un poquito cuál es el proceso, los días, cuándo se emitía la convocatoria, todos los asuntos técnicos. Claro que sí. Bueno, efectivamente, hoy el proceso de renovación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, un órgano importantísimo para pues vigilar la correcta ejecución del gasto público de todos los jaliscienses, entre en su periodo de renovación. Y fíjate que coincide con todo el debate a nivel nacional que se ha estado manejando en torno al Sistema Nacional Anticorrupción y que también ya en nuestro estado ha comenzado con una serie de reformas en lo que va a ser el Sistema Estatal Anticorrupción. Es una bonita coincidencia, creo, porque nos da una oportunidad bastante interesante de no nada más entrarle al tema de la renovación en el titular, sino también entrarle al tema de la renovación en el modelo de fiscalización con una reforma constitucional en su momento que se haga, así como también pues una nueva ley de fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco, que tiene varios temas técnicos que debemos de superar para garantizar, pues, primero que nada, mayor transparencia. Segundo, evaluaciones del desempeño. Tercero, evaluaciones o fiscalización en tiempo real, es decir, a los ejercicios presupuestales en curso, no tener que esperar hasta que se entregue la cuenta pública después de un año para poder empezarlos a auditar. Y todo esto pues se da concatenado con también el proceso de renovación que has mencionado. Efectivamente, pues hemos comenzado a tener un procedimiento de parlamento abierto en el cual se llevaron a cabo algunos foros con organizaciones de la sociedad civil. Augusto estuvo evidentemente coordinando de muy buena manera este tipo de foros con nosotros, con el Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia. Recién se acaban de entregar las conclusiones al respecto de esos foros, que nos va a ayudar también a construir una convocatoria, sin mencionarlo muy claro, que no por querer incluir un tema que hoy no está contemplado en la ley nos lleve a una posible nulidad de la convocatoria por alguna aspiración. ¿Por el 3 de 3? Lo tenemos que hacer muy legal, en parte por eso. Pero bueno, pues seguramente, si no está incluido en los textos legales de la convocatoria, causará un buen ánimo, estoy seguro, entre el Parlamento, los aspirantes que lleguen a presentarla adicionalmente a los requisitos legales que tienen que presentar. Y bueno, ¿en qué momento estamos? En el momento que acabamos de recibir la retroalimentación de las organizaciones de la sociedad civil, en el momento que estamos confeccionando ya la convocatoria, no existe un plazo. Sí quiero mencionar respecto a lo que escuché ahorita en la entrada de esta cápsula. No existe un plazo en la ley. Sin embargo, sí es una de nuestras metas más o menos por el calendario que tenemos pensado. ¿Y por qué estaba esa fecha? Se llegó a manejar en los medios de comunicación porque de repente para algunos otros cargos que el Congreso ratifica sí existe el plazo de 3 meses antes del vencimiento, dos meses antes del vencimiento, o en el tercer mes anterior al vencimiento, pero para este caso no existe, no está contemplado en ninguna parte. Sin embargo, sí queremos llegar con un procedimiento que nos dé tiempos bastante medidos, holgados, sin estar apretados, pero también haciéndolo bien. Y también por eso se llevó a cabo el foro, se hizo la retroalimentación. No queríamos expedir la convocatoria antes de tener la retroalimentación de los organismos de la sociedad civil, que hoy ya la tenemos. Y bueno, sí tenemos pensado, ya sea a finales de este mes o seguramente lo que va a ser a principios de noviembre, estaremos publicando la convocatoria. Augusto Chacón, perfil, tiempos. Bueno, estamos atados, como decía el diputado Hugo René, a lo que dice la ley y a lo que aspiramos los ciudadanos. En este punto en el que está la ley, hay una cierta contraposición. Sí, lo más visible es, bueno, que presente su declaración 3 de 3 y estaremos hablando de un personaje que está en una escala distinta a lo que normalmente se apunta a estos cargos. Pero no podemos hacerlo legalmente, no podemos pedirlo como una exigencia porque entonces, como decía Hugo René, quizá nos invalida el proceso al momento de decir, eso no está contemplado en la ley y ¿por qué me lo están pidiendo? Pero si alguien lo impugna, ¿no? Si alguien lo impugna, que no sería descabellado. Ahora, Alonso Godoy, ¿va? En todas las convocatorias se pone un artículo en donde dice, bueno, y que el candidato presente los documentos que crea que hablan a su favor, y uno de esos documentos podría ser la declaración de 3. Otro que hemos dejado esbozado también en la propuesta que hicimos al Congreso es, por ejemplo, la trazabilidad de su patrimonio. ¿De dónde salió el patrimonio que tiene? Que sea claro, que para todos es evidente
porque cada vez es más riguroso en todo el mundo que quien aspira a un puesto público pues tiene que hacer públicas muchas de las cosas que para el resto de las personas son privadas. Así que el saber de quien aspire al puesto de auditor, de dónde salió el patrimonio, poco, mucho, regular, que recordemos que en este país quien aspira a un puesto eso normalmente es mucho porque somos un país donde la pobreza predomina, pues que podamos saber de dónde sale ese patrimonio, que no lo, insisto, no lo podemos poner como una regla para inscribirse al proceso, pero que nada impide que los medios de comunicación o que las organizaciones de la sociedad civil lo estemos mirando para emitir una opinión al respecto, que quizá norme un poco el criterio del Congreso. No nos podemos meter en la decisión soberana de los diputados, pero sí podemos incidir en su conciencia a partir de decir, mira, estos personajes que se inscribieron tienen toda la pinta de ser lo que necesita la Auditoría Superior. Y este es un punto muy importante. No cuenta, en este punto en el que está la ley, no importa si llegara el Papa a presidir la auditoría, que nos aceptara la chambita durante un tiempo, porque el sistema no está proclive para que sucedan las mejores cosas. El sistema está más bien hecho para que cada quien juegue su dosis de poder con la información que tiene respecto a las cuentas públicas, respecto al ejercicio del dinero. Así que, como decía el diputado Hugo René, y hay que celebrarlo, al tiempo que tenemos que relevar al auditor, que es una señal que los ciudadanos y las ciudadanas estamos esperando además, por lo que, como decías en la introducción, Enrique, ha jugado el auditor actual, ya es una señal de gobernanza el que el Congreso renueve y de una manera positiva hacia los ciudadanos esa Auditoría Superior. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que trabajar en reformar todo el esquema de supervisión del dinero público. Y ya no por estar cazando corruptos, que no debe ser nuestra primera mira. Si alguno cae, que bien, pero de entrada, porque los recursos públicos cada vez son menos y no pintan a que vayan a crecer. Y seguirlos desperdiciando en corrupción es atentar contra los pobres, atentar contra quien no tiene una escuela decente, atentar contra quien no tiene acceso a servicios de salud y un larguísimo etcétera. Hay dinero suficiente que si lo ajustamos y quitamos la dosis de corrupción, la productividad del Estado va a subir, la confianza va a subir, que es un asunto muy importante, y tendremos una señal de que es posible el gobierno abierto, de que es posible el Parlamento abierto y de que la voz de los ciudadanos es escuchada y tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones. Oye, Augusto, ha explicado ampliamente pues, cuál fue el papel que ustedes realizaron y sin duda alguna un esfuerzo muy interesante, pero ¿qué sabor de boca deja precisamente que que todo este trabajo que ustedes realizaron pues sea simplemente a manera de recomendación y que no sea hasta que se hagan cambios en la ley de fiscalización cuando realmente ustedes puedan observar si se les tomó en cuenta o no a las organizaciones sociales o a organismos como Jalisco Cómo Vamos? Cuando hicimos la presentación a la Comisión de Vigilancia la semana pasada, yo les decía que la entrega de estos resultados de los foros, que hicimos gracias al apoyo de la Comisión y de la actual legislatura, y del ITESO, y de la Universidad de Guadalajara, y de Extra, y de Coparmex, y de Tómala, pues era un punto muy bueno. La verdad, estuvieron muy bien los foros, se habló en entera libertad, se dijeron las cosas, hubo empresarios, hubo ciudadanos, hubo diputados, hubo funcionarios del gobierno del Estado, y se habló muy bien. Sin embargo, lo bien o lo mal que nos haya salido, la buena relación que hemos establecido con algunos diputados, no es nada si el resultado no se parece a lo que estamos persiguiendo. Claro. Y no va a ser imputable, lo que suceda no va a ser únicamente imputable a los diputados. No es que algunos ciudadanos acomedidos nos subamos y hagamos esto porque tenemos confianza en eso, es hora de estimular, sobre todo a los medios de comunicación, para que tengan una memoria más corta, para que no se esperen a la coyuntura para entonces salir con el tema. A partir de que presentamos los resultados a la Comisión de Vigilancia, nos toca estar con el tema. Les toca a los medios de comunicación, que son uno de los símbolos más importantes de una democracia profunda, estar viendo quién se inscribe, cómo se inscribe, qué están opinando los diputados de tiempo completo. Así que lo bien o lo mal debe ser un mérito de todos y de todas, no solo de unos ciudadanos y ciudadanas, no solo de unos diputados, sino de toda la sociedad que quiere un gesto contundente y muy medible. El 1 de enero podemos saber cómo nos fue con este proceso de manera muy simple. Ahora, diputado, ¿se puede de alguna forma recrear o reproducir el mismo modelo que pasó con el asunto del ITEI?
Por ejemplo, que se formó un consejo, que checaron los exámenes, hubo 3 convocatorias y muchos despropósitos, pero digamos la esencia del modelo, que es la participación de los ciudadanos y que ellos se involucren directamente en corregir exámenes y todo lo demás. El ejercicio de Parlamento abierto está en funcionamiento en el tema de la renovación de la auditoría, pero tenemos que ser muy cuidadosos en los temas legales respecto a este nombramiento. Porque nuestra meta es poder tener en diciembre un auditor nombrado que ejerza sus funciones por los siguientes 7 años, que nos dé certeza a todos sobre cómo se está utilizando el recurso público. ¿Es 7 años su nombramiento? 7 años. 7 años. 7 años. Ese nivel es la mitad. No nada más por el tiempo, sino por la trascendencia del nombramiento. Tenemos que hacerlo de una manera muy responsable. ¿A qué voy? Evidentemente se va a poder facilitar la acreditación de observadores ciudadanos propuestos por organizaciones civiles que acompañen todo el procedimiento, como han acompañado ahorita la labor del Parlamento abierto que se ha hecho. Pero los diputados no podemos retrotraernos de lo que es nuestra obligación. Y nuestra obligación es llevar a cabo este procedimiento y este nombramiento. Y no podemos, por miedo, por temor a la crítica, estar cediendo nuestras facultades, sobre todo cuando el cederlas puede implicar procedimientos de impugnación y nulidades que nos podían poner en entredicho en diciembre tener un auditor. No la ceden, lo que hacen es incorporar un filtro. No, la tesis está muy clara en la jurisprudencia, de la Suprema Corte de Justicia respecto a los actos soberanos. Y menciona con claridad la Suprema Corte de Justicia que el involucramiento activo, es decir, en toma de decisión, o si no van a votar los ciudadanos. Toma de decisión. No, ¿a qué voy? O sea, que haya un consejo que sea el que te evaluó, que sea el que te calificó, descalificó del procedimiento. Ojo, eso ya es una intervención. De acuerdo con la tesis de la Suprema Corte de Justicia, de la intervención de un órgano externo ajeno al poder legislativo. Le resta la calidad de acto soberano. ¿Qué significa esto? Que por consecuencia ya deja de ser improcedente el amparo de acuerdo con la fracción 8ª del 73 de la ley. Vamos al corte, Hugo, y regresamos y nos sigue explicando este tema, ¿no? Vamos al corte. Más allá de quién sea el auditor, el sistema de fiscalización se encuentra por la calle de la amargura. El auditor se ha convertido en la imagen más clara de la corrupción del modelo. Sin embargo, el Congreso tampoco ha cumplido con su labor en la materia. De acuerdo a la Ley de Fiscalización del Estado, el Congreso es el ente encargado de fiscalizar, por lo que es corresponsable de los abusos de nuestro dinero no castigados en el pasado. ¿Cómo debe afrontar el Congreso un nuevo sistema de fiscalización? Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche, Belén, sobre el asunto del auditor. La elección de quién será el nuevo auditor. Y bueno, nos quedamos, diputado, precisamente con esta explicación, ¿no?, en torno al proceso y si hay posibilidad o no de impugnar, ¿no? Y de por qué no se puede reproducir el modelo ITEI, que por cierto aquí lo platicamos mucho, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, nuestra misión es muy clara, que en diciembre podamos tener un auditor electo para ejercer su cargo y vigilar el gasto público en Jalisco. En consecuencia, debemos actuar muy apegados a la ley y también hacerlo de una manera abierta, con involucramiento de los organismos de la sociedad civil, que estén presentes, observadores acreditados en todas las fases del procedimiento, que lo estén supervisando bajo el escrutinio de la sociedad en general, pero sí cuidando que no haya un organismo externo al Congreso que esté calificando o descalificando a los aspirantes. Eso lo violentaría el acto soberano y eso provocaría que se pudieran impugnar cualquiera de las fases del procedimiento. Y entonces ahí nos vemos hasta en 2018 pudiendo elegir al auditor por todas las series de impugnaciones. Entonces solo de acompañamiento. Acompañamiento, supervisión, así que, pero no con la oficialidad de descalificar aspirantes. Eso es una facultad exclusiva del Congreso y que por tesis de la propia Suprema Corte de Justicia no la podemos desatender porque nos llevaría a la nulidad del procedimiento. Claro. Augusto, decías, a ver, puede venir el Papa, puede venir quien sea, y al final si el sistema está podrido, difícilmente tendremos un auditor confiable. ¿Qué del sistema se tiene que cambiar? Se tiene que hacer una división entre el órgano técnico y el órgano político. El órgano político, el Congreso, se vale de un organismo técnico para resolver asuntos técnicos. Y hemos hecho una mezcla en Jalisco, quizá en todo el país, pero el de Jalisco es el caso que conocemos bien. Y entonces el órgano técnico acaba haciendo cálculos políticos.
Esto se remedia con lo que ya decía Hugo René. Si las auditorías se van publicando en tiempo, si se van haciendo en tiempo, y no importa lo que suceda, la Auditoría Superior publica sus resultados, que está obligado. El Auditor Superior de la Federación, todavía, ¿no? Así lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Sí. Dice, no tiene ningún sentido que yo haga una auditoría que no se va a publicar. El Consejo de Administración es el Congreso, en el caso de él, el Congreso Federal, pero los accionistas son los ciudadanos. Y la información es para los ciudadanos. Y él, vaya la auditoría en curso, él publica. Sí, los diputados, con eso que se publicó y con las recomendaciones que él hace, porque además el órgano técnico dice, metí tantas denuncias, sospecho de tantas cuentas, no se espera que eso lo digan los diputados, porque es su atribución como auditor, como lo hace cualquier auditor en cualquier empresa. Claro. No se espera a que el presidente de la empresa le autorice publicar, él lo tiene que publicar si no quiere perder su licencia. Necesitamos hacer esa reforma. ¿Cuántas cuentas públicas están esperando subir al Pleno del Congreso para ser votadas cuando ya están las observaciones hechas? No son pocas. ¿Por qué? Porque el órgano técnico dice, bueno, yo hago lo mío, pero se lo digo a 39 jaliscienses. Y ya lo que ellos decidan ya no tiene que ver conmigo. No, la función de un órgano técnico tiene que estar publicando y más. La Auditoría Superior de la Federación está actuando por oficio cuando varias notas periodísticas hablan de un mismo acto de corrupción. Okay. Inmediatamente se hace una auditoría. Ese es el tipo de reformas que necesitamos, no confundir los órganos técnicos con los órganos políticos. ¿Qué otras cosas habría que reformar, Hugo René? Concuerdo en esta parte totalmente con Augusto. Las líneas de trabajo que hemos estado realizando la Comisión de Vigilancia con los organismos de sociedad civil van en esos dos sentidos. Uno tiene que ver con el procedimiento que está por comenzar de la renovación de la auditoría y el otro creo que muy trascendental, más trascendental inclusive, el modelo de fiscalización que implica toda esta serie de reformas. Y evidentemente sí se tiene que disminuir la facultad discrecional del órgano político que es el Congreso en el tema de revisión de cuentas públicas. Digo, por eso existe un organismo que tiene autonomía técnica y de gestión, que es la Auditoría Superior. Es decir, tenemos que fortalecerlo. ¿Y rechace cuentas el Congreso? Yo creo que debe ser como en la Federación, como la Auditoría Superior de la Federación. Efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación no, en su procedimiento, no, sí se hace una sanción política, mediática, tal vez en el Congreso, pero no implica una modificación al dictamen de los informes finales que expide la Auditoría Superior de la Federación. Eso debe ocurrir, yo creo que aquí en Jalisco también. Así es el camino que se debe seguir. Pero si nos toca un auditor súper corrupto, no hay ningún contrapeso. Bueno, el contrapeso tiene que ser también ciudadano. Hoy hay que recordar lo que viene. No nada más el tema de la auditoría. Hoy estamos aquí platicando de la Auditoría Superior del Estado. Pero la Auditoría Superior del Estado es una parte nada más del gran engranaje del sistema estatal anticorrupción, donde hay una Fiscalía Especial Anticorrupción, donde hay órganos internos de control, ahora elegidos con una mayoría calificada del Congreso, donde hay una serie de cuestiones más, pero sobre todo una muy importante, la más importante de todas, el Comité de Participación Social que integra en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Ese es el verdadero y efectivo contrapeso que van a tener las instituciones encargadas de la fiscalización del gasto público. Este Comité de Participación Social que se va a integrar y que, por cierto, su presidente va a presidir también el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El ciudadano. El contrapeso... Pero que hace un externo al sistema de partidos, ¿no? El contrapeso, más allá de los diputados o del gobernador, el contrapeso al auditor va a ser la sociedad organizada. Además, utilizando el caso hipotético, el remotísimo que nos tocara un auditor corrupto, Enrique, como planteas, eso no quiere decir que quien fue revisado y sancionado por este auditor ya se tiene que llevar a la plaza y lo debemos lapidar. Hay instancias legales para que él apele a lo que le dictamina un auditor, o sea, no se acaba todo ahí. Lo ideal es tener una auditoría que sea casi incontrovertible, no porque su palabra sea ley, sino porque la técnica de revisión auditable, las cuentas que se ponen ahí, están claras para todos y no se puede impugnar tan fácilmente. Claro. Algunos mensajes, Belén, rápido y pasamos a las siguientes preguntas. Nos dice Osvaldo Mota, lo más importante es que se castigue a los culpables y que se les incauten bienes para recuperar los recursos. El problema de México es la impunidad.
Solo ofrecen disculpas y ya. Ustedes lo comentaron. Ayón, Papá Noel, Emilio. Muchas gracias, nos dice Clara Molina. Excelente participación del diputado Hugo René, conoce del tema. Héctor González, diputado Augusto Valencia presentó acuerdo y decreto para que aspirante auditor sea electo por sorteo y presente previa 3 de 3. ¿Es cierto esto? Bueno, yo no tengo ese acuerdo. Pero mira... Pero dices que el 3 de 3 podría haber problemas legales si se pide como un requisito forzoso. Sí, pero existe esta parte en la convocatoria que va a decir que pueden anexar cualquier tipo de documentación. Entonces, si uno no lo anexa y otro, no, digamos, ganaría más puntos si lo anexa. Pues seguramente en el ánimo de los legisladores podría ser distinto al respecto, ¿no? Y el caso del sorteo, yo creo que es una broma, ¿no? No, yo creo que ese tipo de cuestiones... Le salió lo de Morena aquí al diputado Valencia. Estos temas son temas serios, son temas trascendentales para la vida pública de Jalisco, no podemos dejarlas al azar. De acuerdo. No, además no están los tiempos para que hagamos una reforma a la ley y se incorpore la insaculación, claro. No da el tiempo. Ya pasó, ¿se acuerdan con el asunto del ITEI? Que también hubo sorteo, sí. Que salió, bueno, el expresidente del ITEI, cuando estaba Esteban Garay compitiendo, fue por sorteo. Claro. Bueno. Ahora, de acuerdo a estas modificaciones que ustedes ya han planteado, tanto en el sistema estatal anticorrupción como en los cambios que se tienen que hacer en la forma de fiscalizar en Jalisco, ¿qué tanto se puede realmente garantizar que con estos ajustes o estas propuestas pues dejen de ser las cuentas públicas intercambio de cuotas o de cartitas, como se le conoce también, al interior del Congreso, ¿no? Por parte de los partidos políticos? Claro, Augusto. Yo creo que la garantía es esa, que el órgano técnico juegue su papel técnico y dé a conocer las auditorías cuando estén sucediendo. Eso le quita a los diputados dos cosas. Les quita, sí, la tentación de decir... A ver, compadre, déjame ver, ahorita veo aquí con mi bancada cómo le hago y no te preocupes. Pero por otro lado, los quita presiones indebidas. Yo lo dije en la comisión el día que presentamos los resultados. 125 municipios, ¿cuántas instancias del gobierno del Estado? ¿Cuántos organismos paraestatales, autónomos? Todos llamándole a los diputados porque quizá alguna cuenta no cuadre. Claro. Necesitamos un órgano técnico que le quite presión al Congreso, que le quite presión al sistema político a partir de quitarles cartitas para intercambiar. Y eso sucede cuando el organismo técnico hace su chamba sin importar lo que pueda suceder con la lectura política de un caso o del otro. Y no está tan remoto hacerlo. Además, debemos pensar que ahora la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar también las participaciones. Es decir, la mayor parte del presupuesto de los municipios y del Estado lo puede auditar la Federación, que quizá lo haga con los organismos técnicos que tengan los estados, pero en el caso actual de Jalisco no lo haría, porque no hay confianza en cómo se están auditando las cuentas públicas. Entonces, no es tan difícil hacerlo, tampoco todos los diputados están muriendo por jugar a ese poder. Sin embargo, la presión del sistema no es menor y a partir de la visión de la gente y de la intervención de las universidades y de los expertos, seguramente quitar esa presión nos permitirá tener cuentas auditables, porque no solo es un asunto contable de sumas y restas, es medir el impacto de los programas sociales, por ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación dice, la lista de beneficiarios de programas sociales no la deben tener los diputados ni los partidos. La necesito yo para hacer una auditoría. Que ya es rendición de cuentas mucho más amplia. Cuando él ponga en público la lista de beneficiarios de programas sociales, y lo van a hacer, pues le quitas también poder a los partidos políticos, porque el clientelismo y el corporativismo se empiezan a reducir a partir de una herramienta que de pronto no vemos tan claro, pero funciona, que es la transparencia. Claro. La acción del órgano técnico debe ser transparente. Diputado, antes de irnos a la pausa, un minuto. Yo creo que hoy está ya muy acotado el tema también de la discrecionalidad política en las cuentas públicas, a raíz de la reforma del 2008. Antes de 2008 sí era común que en el Congreso, bueno, pues una del PAN por una del PRI, ¿no? Eso llegó a ocurrir. A partir de la reforma del 2008, lo que prevalece más son los informes finales de la Auditoría Superior. Sin embargo, aquí en Jalisco aún el primer informe puede ser modificado por aclaratorias que se presentan en el Congreso y puede regresar del Congreso a la auditoría. Pero el segundo informe, en el que confirme cargos, ya no puede ser modificado en el Congreso. Ojo en ese tema. Hoy es muchísimo menor la discrecionalidad que la que había en 2008. Sin embargo, hay todavía una parte ahí. Claro. Vamos al corte, seguimos platicando sobre la auditoría y también entramos al sistema estatal anticorrupción. Volvemos.
Bueno, a lo largo de esta charla ya ha habido algunas pinceladas, Enrique, respecto a las adecuaciones o lo que se pretende hacer también con el sistema estatal anticorrupción, y hemos hablado de un órgano muy interesante también, el Comité Ciudadano en el estado de Jalisco. ¿De qué manera se va a integrar este comité, diputado? Bueno, se establecerán las reglas en la legislación secundaria. Debe haber una ley especial para el sistema estatal anticorrupción. Hoy lo que se tiene es el primer paquete de reformas a la Constitución en materia anticorrupción, recién fue aprobado por el Congreso. Todavía falta un segundo paquete que va a incluir los temas del Tribunal de Justicia Administrativa, ahorita llamado TAE, va a cambiar su denominación y probablemente su concepción en cuanto a sala superior o no. Y el tema de la auditoría superior, son los temas pendientes de tanto reforma constitucional como ley secundaria, y los otros temas que ya se aprobaron en reforma constitucional falta la ley secundaria. No pasa nada. Y bueno, en este caso, la ley especial, el sistema estatal anticorrupción, va a normar todo el procedimiento de selección de los ciudadanos que van a integrar el Comité de Participación Social, que como dije, su presidente también va a ser el presidente de todo el comité coordinador de todo el sistema. Estos ciudadanos, yo creo que la tendencia que vamos a manejar aquí en Jalisco, me queda claro que va a ser muy similar al del sistema nacional, donde hay un filtro intermedio. No es directamente el Congreso el que va a nombrarlos. A nivel nacional, lo que se estableció... Un comité de selección famoso, ¿no? Exactamente, se escogió un comité de selección. El Congreso escogió un comité de selección entre académicos, propuestas de organizaciones civiles y de universidades. Y este comité de selección que fue nombrado por el Congreso es el que elige a los 5 ciudadanos notables, conocedores de materia de fiscalización o de combate a la corrupción, que integran el Comité de Participación Ciudadana, ya que se llama de Participación Social. Hay un órgano intermedio, un filtro intermedio, pero de sociedad civil, que va a escoger a otros personajes de sociedad civil que van a integrar este organismo. Todos los candados que tenemos que meter. Lo que corta es la vinculación directa del Congreso con el último Comité de Participación Social. Entonces yo creo que eso va a garantizar muchísimo más su imparcialidad y sin lugar a dudas ellos son quienes van a ser el real contrapeso de las instituciones, llámese Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, llámese Auditoría Superior del Estado de Jalisco, llámese Contraloría del Estado y órganos internos de control, y llámese Tribunal de Justicia Administrativa en su competencia derivada a materia anticorrupción. Ese va a ser el gran contrapeso y esa va a ser la manera también aquí en Jalisco, al parecer, de elegirlo, por medio de este filtro intermedio de selección. ¿Cómo asegurarnos, Augusto, que se puede blindar todo este proceso, que es aparte larguísimo? Lo que digo, están muy bien estos blindajes, todos tenemos fresca la piel todavía con tantas injurias que la corrupción y las componendas de poder han causado. Sin embargo, lo ideal será llegar a que todo el sistema sea un blindaje por sí mismo y que posibilite que las mejores y los mejores aspiren a los cargos. Ahorita el sistema es perverso porque está haciendo que quien vale la pena diga, no, yo muchas mejor gracias, estoy muy a gusto aquí. Necesitamos, ese va a ser el verdadero blindaje. Y algo que se nos ha escapado, que los medios de comunicación, insisto, tienen que jugar más ese papel de contrapeso. Deben ser creíbles, deben ganar en persistencia para sancionar estas cosas, porque si no nos va a resultar muy costoso estar poniendo organismos intermedios de los organismos intermedios de los organismos que intermedios. Supervisa el supervisor y el que... Vamos a acabar nombrando esquimales que no conocen absolutamente a nadie y que eso pretendidamente nos da la garantía. Ahora, pero no nos pasará aquí en Jalisco, Augusto, y yo te lo preguntamos al diputado, que de alguna forma haya o se trastorne la esencia del proceso del Sistema Nacional Anticorrupción y que acá tengamos, por ejemplo, un comité de selección totalmente partidizado. Es decir, por lo que has visto de las leyes que están discutiendo el sistema estatal, ¿puede pasar esto? ¿Que se modifique, que se altere? Ahorita ya vimos un paquete de reformas. De hecho, el doctor Jesús Ibarra hizo un análisis, le entregamos también al Congreso, de qué pudo haber sido un poco mejor. No está mal lo que por lo pronto ya se avanzó, pudo haber sido mejor, pero eso nos toca siempre estar diciendo, porque todo es perfectible. ¿Pero hay algo preocupante de ese análisis? ¿Algo que digas esto sí? No hay algo severamente preocupante, no, porque la parte de la auditoría lo vamos a ver en la legislación secundaria. Hay un gesto que a mí no me gustó. La ley federal lo dice la ley nacional lo dice muy claramente. Quien presidirá el comité ciudadano, el comité coordinador es el presidente del comité ciudadano. Por lo tanto, un ciudadano. Aquí nos ahorraron esa parte y parece que va a quedar en la secundaria. No puede más que quedar porque ya lo dijo la ley federal. Sin embargo, los diputados y las diputadas aquí
no lo pusieron ya de entrada, lo debieron haber puesto si de cualquier forma estaba. Son ese tipo de detalles, esos gestos que todavía no nos acostumbramos a que aquí sean francos y plenos. Hay buenas noticias, me parece que en el Congreso hay legisladores y legisladoras en los que podemos confiar y están comprometidos. Nuestra labor no es exigirle a ellos, no únicamente exigirle a ellos, sino poner una base social para que ellos hagan mejor su labor y en verdad puedan sacar la cabeza por lo que necesitamos que saquen la cabeza. ¿Es así, diputado? ¿Faltó eso? ¿Colocarlo? Bueno, yo creo que no hay ninguna imposibilidad de que establecer una ley secundaria. De hecho, esa es la intención. Tal vez efectivamente, si lo hubiéramos establecido desde la reforma constitucional, hubiera sido ese gesto que menciona Augusto correctamente, pero va a ser así. O sea, tal cual lo comenta Augusto, va a ser el presidente del Comité de Participación Social. O sea, no fue una maña, digamos. No. El presidente del Comité de Participación Social va a ser el presidente del Comité Coordinador de todo el sistema estatal anticorrupción. Hay una pieza, perdón, Belén, que se me hace fundamental del sistema y no se le pone mucha atención, que es el fiscal anticorrupción. Si tú ves otros países como, por ejemplo, España, el fiscal es fundamental, ha sido fundamental para destapar prácticamente todos los casos de corrupción allá. ¿Cómo hacer para darle realmente autonomía? Por ejemplo, ¿va a ser nombrado por el gobernador? ¿Lo puede remover el gobernador? ¿Cuántos años? ¿Qué se ha discutido este tema? Bueno, hoy lo que se ha establecido en la Constitución en el Estado es que es una terna que va a ser remitida por el Ejecutivo Estatal al Congreso, que tendrá que nombrar a uno de ellos con una mayoría calificada, lo cual nos debe asegurar una mayor imparcialidad, derivado de que pues nadie tiene una mayoría calificada por sí mismo, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, debo mencionar que esto debe de ser completado en su momento, con la autonomía de la Fiscalía. ¿Tú estás a favor de la autonomía de la Fiscalía General? Yo estoy a favor de la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Porque hoy la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción va a ser una parte dentro de la Fiscalía General. Ok, alguien menciona, es que no establecieron el tema concreto de la autonomía de la Fiscal Especial en Combate a la Corrupción. Bueno, es que hoy está dentro de la Fiscalía General. Y sí, Jalisco, en un momento dado, fue innovador en la creación de la Fiscalía General del Estado. Pero hoy tal vez necesitamos dar ese otro paso porque a nivel federal ya lo dieron en la creación de la Fiscalía General de la Nación, declarándole su autonomía, que si bien es cierto, todavía falta toda una entramado de legislación secundaria para echarla a andar y probablemente va a ser en el 2018, en Jalisco también tendremos que ir dando ese paso para que no nada más el fiscal especial en combate a la corrupción sea autónomo, sino en general de todo el tema de la fiscalía llegue a ser autónoma y por consecuencia la parte integrante pues también lo sea. Y necesitamos, perdón Belén, jugar un poco menos con la idea de venganza. Y tenemos muy a la mano el caso de Duarte en Veracruz y el de Padres en Sonora. Los medios de comunicación se han ido a cebarse en los gobernadores. Es imposible, o yo no veo posible, que un solo sujeto se haga cargo de esa cantidad de miles de millones de pesos. ¿Dónde está la cadena que lleva todas las complicidades que hay detrás? Y yo no veo una investigación que le serviría a cualquier fiscalía, que le serviría a cualquier auditorio para decir, mira, quienes se beneficiaron de la corrupción de Duarte en Veracruz y de Padres, aquí está la lista. Y lo recuerdo ahora que sacaste a colación España. La Fiscalía no ha perseguido únicamente políticos. A la cabeza van ellos y después viene una cola larguísima de empresarios y de gente que parecería que no tiene que ver. Eso es combate a la corrupción, no buscar chivos expiatorios que por muy corruptos que sean, no es necesario para llegar al estado ético que necesitan las cosas públicas en el país. Claro. Hemos hablado poco de la figura de Alonso Godoy, auditor que terminaría ya su periodo. Sin embargo, ¿qué va a pasar y por qué lo hemos visto de estos personajes que se aferran al cargo? ¿Por qué? ¿De quién estás pensando? Aquí todos renuncian, cuando pierden la confianza renuncian. Alonso Godoy, pues con alguna argucia decide traspasar su periodo actual. Augusto. No hay una argucia o una huizachada, como se dice en la alta academia jurídica en el Estado, que se vea, que se perciba cerca. Lo que sí hay es que cometamos un error y por una mala convocatoria, por un mal planteamiento del examen, una impugnación detenga el proceso de cambio y se quede, por ejemplo, alguno de los dos fiscales que hay en la Auditoría Superior del Estado, pero nada más hay una, porque el otro no se nombró,
que se quede como encargada de despacho mientras resolvemos entre ciudadanos y diputados este problema. Y en lo que sube a la Corte, no, claro. Así que la única argucia es que nosotros mismos queramos ser tan exquisitos con el proceso, dar el paso 4, 5 y 6 solo con el auditor, cuando el auditor es apenas uno de los pasos, un gesto político muy importante, un símbolo político muy importante, y en política los símbolos acaban siendo todo, que nos tienen que dar y que nos tenemos que dar. No dejemos solos al Congreso, reclamemos lo que tengamos que reclamarle, pero de entrada no los dejemos solos porque es una responsabilidad de todos. Creo que no se percibe, al menos yo no soy abogado, pero los expertos que hemos consultado, la misma Comisión de Vigilancia lo sabe, no hay una posibilidad que, me encontré este artículo que cuando la colonia en 1727, no se ve algo así posible por el momento. ¿Por ahí van, diputados? Bueno, yo no te sabré decir con precisión. O sea, mi deber está muy claro, emitir una convocatoria que sea pegada a la ley, que llevemos un proceso abierto con la ciudadanía, que esté legitimado para que quien se elija pues carezca de ese reconocimiento, ¿no? Si alguien quiere llevar a cabo un procedimiento de impugnación, un procedimiento legal, pues estaremos listos para nosotros hacer lo que nos toca hacer, y mi tarea es muy clara, que en diciembre tengamos un auditor nombrado, que bueno, por lo menos la parte de la comisión, después tendrá que traer el pleno y poder encontrar a un auditor que pueda tener la mayoría calificada requerida. Nos queda un minuto, diputado. No habrá cuotas, o sea, es decir, no saldrá un auditor del PRI o de MC o del PAN. ¿Eso lo puedes negar? No le conviene al Estado, yo creo que, y sobre todo en un tema que involucra a todos, partidos también inclusive, y evidentemente organismos estatales, municipales, sociedad civil en general. Todo es el gasto de los jaliscienses, no debe ser un cargo que esté repartido en cuotas. No veo cómo eso vaya a ocurrir, inclusive pues no veo que alguien que si alguien llegara con la bandera de un partido, pues evidentemente el otro no le convendría. No veo la manera. Por eso es la importancia de la mayoría calificada para este nombramiento, la gran trascendencia de este nombramiento para la vida institucional y pública de Jalisco. Diputado, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Augusto, gracias. Otra vez por la invitación, un privilegio como siempre. Gracias. Vámonos. Enrique, buenas noches. Gracias a usted. Muy buenas noches.